Es momento de la entrevista de Laboratorio Lícer. Laboratorio Lícer. En la charla e invitados. Así es momento de escuchar con atención la información que nos tienen nuestros amigos de Laboratorios Lícer, y yo agradezco que haya tomado mi llamada al químico Sergio Salazar Lozano en esta mañana, donde hablaremos acerca de lo que es COVID-19, esto que no termina, esta pandemia, y que tenemos que seguirnos cuidando. Químico, ¿cómo está? Muy buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Betty, buenos días a todos los que escuchan. Pues sí, aquí pues un poquito en esta mañana, aquí ya sabes, en la oficina trabajando, pues aquí el trabajo no lo podemos cortar, ¿verdad? Sí, así es, menos la salud. Químico, pues seguimos, tenemos que seguir cuidándonos. Veo a nivel nacional estas cifras que bueno, en otros países siguen siendo nuevamente este repunte de muertes, de contagios por esta pandemia que no cesa todavía. Sí, así es. Fíjate que la verdad de las cosas es que hay varios países en este momento en Europa en donde el índice, ¿verdad?, de infecciones y de hospitalizaciones está yéndose para arriba, ¿no? Hay países como Rusia, en donde, pues en las últimas semanas, en plural, ¿verdad?, han estado teniendo pues números récord de casos. Si uno analiza los últimos 7 días, uno puede por ahí darse cuenta que hay una ligera caída, digamos, en el número de casos y todo en Rusia, pero esto también en parte obedece a que jamás habían tenido un pico tan elevado como el que acaban de tener hace una semana atrás, ¿verdad? Una semana, 15 días, llegaron a números récord, ¿verdad? Entonces, esto es un poco como cuando dicen que uno, nomás que a la inversa, ¿verdad?, cuando uno toca a fondo, y luego de repente dicen, mire, pero ya va mejorando, pues es que no podían estar peor, ¿verdad? Y lo mismo pasa aquí, ¿no? Estaban ya tan mal, que bueno, pues estamos viendo esto. Ojalá sea una tendencia y ojalá verdaderamente vaya para abajo el número de casos y hospitalizaciones en Rusia, pero la verdad es que los números han sido terribles, y lo mismo está pasando en Ucrania, lo mismo está pasando en Alemania, está pasando en Austria, ¿verdad? Me refiero a esta tendencia, ¿verdad? El número de casos preocupa porque pues esperemos, ¿verdad?, que estos comportamientos no empiecen a cruzar las barreras y sobre todo a cruzar los continentes, ¿verdad? Y entonces habrá que estar pues un poco expectantes a ver en México cómo nos va yendo en las próximas semanas, ¿no? La verdad es que en el mundo, en este momento, por ejemplo, ¿verdad?, el acumulado de casos es de 253.491.847, ¿verdad?, de los cuales, y muertes más bien, son 5.103.396. El índice de mortandad, por lo tanto, en todo el mundo es del 2%, ¿sí? Si hacemos lo mismo con México, los casos, al menos reportados, sabemos que los registros seguramente no son completos totalmente, pero bueno, los casos son de 3.845.733 y las muertes reportadas son de 291.147. El índice de mortandad que nos da, si nosotros consideramos estos casos, es del 7.6%, que la verdad es un índice de mortandad bastante alto a nivel mundial, ¿verdad? Entonces traemos un índice de mortalidad muy elevado, ¿verdad? Y claro que esto pues puede obedecer a muchas cosas, puede obedecer tal vez a momentos en donde el sistema de salud se vio saturado y entonces el número de muertes se creció porque no había los recursos suficientes para atender a todos los pacientes graves, por ejemplo, ¿verdad? Entre muchas otras cosas, pero también, y esto es lo que yo quisiera hacer realmente énfasis, ¿verdad?, porque esto también es una realidad, está el hecho de que, bueno,
pues si somos honestos, no estamos haciendo suficientes pruebas, ¿verdad? O al menos no lo hacemos históricamente. Al no hacer suficientes pruebas, pues no estamos detectando, por ejemplo, casos asintomáticos o casos leves o casos moderados tal vez, ¿verdad? Entonces, esto que es lo que el efecto que tiene es que los casos detectados disminuyen y por lo tanto es muy difícil que se nos escapen las muertes, pero es muy fácil que se nos escapen los casos, ¿verdad? Sí. Entonces, países en donde se están haciendo muchísimos estudios de manera masiva, verdaderamente, tal vez detecten la gran mayoría de los casos. Por lo tanto, las muertes que registran se ven proporcionalmente disminuidas, ¿verdad? En cambio, tal vez en nuestro país no está pasando así. El otro asunto importante es que también en México, en todo el mundo está pasando un poco, pero creo que en México estamos un poco más graves que en otras partes. No estamos haciendo el estudio apropiado, ¿verdad? Uh-huh. ¿Esto por qué? Porque en México los pacientes que no presentan ningún síntoma, ¿verdad? O personas que no presentan ningún síntoma, se está realizando la prueba de antígeno, por ejemplo, y no se están realizando la PCR. La prueba de antígeno es un estudio que no está diseñado como un estudio de tamizaje, es decir, no está diseñado para que se lo realicen personas sin síntomas. La sensibilidad de la prueba de antígeno es menor. Una persona que no tiene síntomas no los tiene porque en menor medida porque la carga viral que presenta, la cantidad de virus o lo activo que de hecho el mismo virus está replicándose en ese momento en sus tejidos, ¿verdad? Es menor, o sea, o no es muy alta, no es muy elevada, no es bajo, francamente, ¿no? Entonces, al haber una, digamos, cantidad disminuida de virus, si está presente, si hay una infección, pero el virus no está replicándose de una manera tan activa, tal vez, o tan agresiva, entonces la prueba de antígeno con mucha frecuencia da negativo, a pesar de que el paciente sí tiene el virus en su organismo, ¿verdad? Entonces no están haciendo las pruebas correctas. No es la prueba adecuada. La prueba adecuada en pacientes sin síntomas es la PCR. Tenemos el problema, exacerbado también por prácticas internacionales que obedecen a muchos intereses y a muchas cosas, en donde pues de repente, por ejemplo, si uno desea tomar un vuelo, pues se admite, ¿verdad? Que para muchos lugares, no para todos, pero para muchos lugares se admite que se haga un estudio de antígeno, aquel que desee subirse a un avión, por ejemplo. Habitualmente las personas que van a volar, pues no tienen síntomas. No es el mejor estudio, nuevamente, no es el estudio adecuado, pero bueno, pues es el que exigen y por lo tanto, pues bueno, pues es el que se hace. Pero si quisiéramos una certeza mayor, ¿verdad? El estudio realmente que se debería de estar haciendo en casos como estos es la PCR, ¿verdad? Porque es el único estudio que tiene una buena efectividad en personas asintomáticas, por ejemplo. Ahora, hay una última cuestión importante con respecto a las pruebas que también no estamos haciendo bien, y es que no estamos siguiendo el algoritmo de estos estudios, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice el algoritmo de la prueba de antígeno, por ejemplo? Primero, el antígeno no se realiza como tamizaje o no se realiza en personas asintomáticas, ya lo dijimos. Asumiendo que la de antígeno se lo hicieran solo personas con síntomas, las personas con un resultado negativo forzosamente deberían de verificar el resultado negativo con una PCR, porque como la de antígeno es menos sensible, ¿sí? Entonces, para estar bien seguros que los síntomas que tiene el paciente no se deben a SARS-CoV-2, es decir, el cuadro clínico no es de COVID-19, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Necesitamos pedir el estudio más sensible, que es la PCR, ¿no? Entonces, si uno suma los tres factores, no hacemos suficientes pruebas, no hacemos el estudio apropiado y no seguimos el algoritmo, pues entonces estos tres sumados, no te puedo decir qué tanto están impactando en el alto índice de mortalidad de México, pero sí son un factor a considerar importante, eso sí estoy seguro, ¿verdad? Entonces, creo que ahí pues es parte de lo que pues era necesario comentar el día de hoy, ¿verdad? Claro, aparte de ello, Químico, la vacunación continúa, pero por ejemplo, en el caso de los maestros, ya tienen que aplicar
otro tipo de vacunación, o ya se acabó el periodo, un ejemplo, ¿no? Que era lo que se comenta. Pero, por ejemplo, la vacunación de muchos ahorita todavía sigue. En los niños todavía no está previsto para cuándo. Y ese también es todo un tema en esta cuestión, en esta pandemia, la vacunación. Sí, la verdad es que hoy sabemos que pues es una necesidad el aplicarse vacunas de refuerzo, ¿verdad? Una vacunación de refuerzo, y estamos todavía, ¿verdad?, determinando los tiempos en los que la vacunación de refuerzo se deberá de aplicar. Se acepta en términos generales, ¿verdad?, que el refuerzo, en términos, insisto, generales, es a los 6 meses, ¿verdad? Sabemos que no todas las vacunas protegen por el mismo periodo de tiempo, ¿sí? Sabemos que la de Johnson & Johnson protege con mucha certeza y la efectividad reportada por 3 meses, muy bien, pero después de los 3 meses su eficiencia cae, ¿verdad? Sabemos que en el caso de Pfizer son 6 meses buenos, pero después de 6 meses su eficacia cae. Sabemos que la de Moderna, por ejemplo, tiene al menos sus titulaciones de anticuerpos y celulares de inmunidad celular estimuladas son aún más prolongado el tiempo en el que aparentemente podría cubrir con protección a la persona vacunada. Sin embargo, no están todos delimitados con lujo de detalle. Entonces, en términos generales, la recomendación muy general es que a los 6 meses se aplique algún refuerzo, ¿verdad? Y bueno, pues idealmente con una vacuna distinta también, ¿verdad? Entonces, aquí habrá que ver un poco pues qué se puede ir haciendo en ese sentido. Y otro punto importante que tú también bien mencionabas ahorita, pues es el de los menores, ¿verdad? Ya se ha aprobado en primer mundo, ¿verdad?, la vacunación en menores, y creo que este es un tema que se deberá también pues de atender idealmente en las próximas semanas, y también en nuestro país ya iremos viendo que se va decidiendo, ¿verdad? Pero sí es un tema importante, es una población grande en México, ¿verdad? Hablar de los niños, la seguridad hasta ahorita parece ser muy grande de esta vacuna también en la población infantil, y bueno, pues yo creo que esto es de lo que tenemos que también caminar, ¿verdad? En aras de estar mejor preparados, porque este es otro asunto también. El índice de mortandad con el tiempo también ha caído en parte porque la vacunación ha ido creciendo. Ahora, también el otro asunto que estamos teniendo, que tendremos este invierno, es que algunas de las personas que, como tú también mencionaste hace un momento, se vacunaron muy al principio, hoy, la verdad, según lo que acabamos de decir, y no porque lo digamos, sino porque ya está estudiado, hoy deberían de estar tal vez pensando en un refuerzo. Y bueno, pues el invierno pues ya está encima, ¿verdad? Así es, y vienen otros temas, sobre todo por reiterarle al público de la charla, Químico, Laboratorios Lister sigue con todo lo que son pruebas para COVID. ¿Cuál es el procedimiento para que se sigan acercando ustedes? Y sobre todo, pues pensando en ser una empresa socialmente responsable, en apoyo a la sociedad, hay diversas paquetes en los cuales se ajustan un poco más a la economía de la sociedad de aquí de Tamaulipas. Sí, cómo no. Exactamente. Mira, Bere, nosotros hemos por ahí, la verdad que un poco preocupados porque no hemos estado expuestos a algunas cepas de influenza ya en un buen tiempo, porque pues el uso de cubrebocas ha sido sumamente efectivo para bloquear la transmisión del virus de influenza. La verdad es que expertos en distintas partes del mundo concuerdan en que existe un riesgo aumentado este invierno de que si se relajan mucho las medidas de seguridad en el uso de cubrebocas principalmente y en la sana distancia, pudiéramos experimentar en algunas partes del mundo al menos algunos brotes de influenza, porque el sistema inmune de los seres humanos no ha estado expuesto a estos virus por muchos meses en esta ocasión, lo cual es totalmente atípico, ¿verdad? Entonces, el virus ha estado por ahí cambiando, mutando, y tal vez antigénicamente no estemos preparados ahorita para
para reconocerlo, nuestro sistema inmune al menos que ya está preprogramado, y entonces tenemos que estar muy atentos, y también por eso es que la vacunación de influenza es sumamente importante en este invierno. Entonces, no es detalle menor. Y bueno, pues nosotros lo que hemos querido hacer es incluir por el mismo precio del PCR SARS-CoV-2, estamos absorbiendo ahí los costos de una manera para nosotros muy sacrificada, pero lo estamos haciendo porque estamos preocupados por lo que nos pueda ocurrir en esta comunidad, y entonces queremos estar listos para esto y prestos, y entendiendo que hay que hacer la detección oportuna de estas infecciones y buscarlas activamente. Entonces estamos haciendo PCR conjunta de virus de influenza junto con SARS-CoV-2, junto con virus sincitial respiratorio, que también es muy importante, ya no hay tiempo de hablar de él, pero también, y en el caso de PCR. En el caso de antígenos, hicimos lo mismo, por el mismo precio de la prueba de antígenos SARS-CoV-2, estamos también incluyendo la de influenza. Entonces, esos son los esfuerzos que estamos haciendo ahorita, porque queremos evitar brotes, no nada más de SARS-CoV-2, sino también de influenza. Así es, Químico. Los teléfonos, redes sociales en donde nos podemos comunicar con ustedes, tener una amplia información sobre este tema de las pruebas en cuestión de costos y todo el procedimiento. Sí, cómo no. Se pueden comunicar con nosotros al 833-816-4447. Igual nos pueden visitar en nuestra página web www.lister.com.mx, y ahí van a encontrar dos opciones: un chat en línea y también una liga para comunicarse por WhatsApp con nosotros. Sí, nos pueden también visitar en redes sociales, Facebook, Twitter, los canales de YouTube, Instagram. En Facebook en particular también tenemos una liga para que nos puedan contactar por WhatsApp. Muy bien, Químico, muchísimas gracias, excelente inicio de semana. Químico Sergio Salazar Lozano, de Laboratorios Lister, como siempre un gusto saludarle. No, hombre, igualmente, gracias.